¿Quién fue ese bebé que hace siglos nació en el pequeño pueblecito de Belén? ¿Quién fue ese niño a quien pusieron por nombre Jesús? Muchos tienen respuestas erróneas al respecto. Dicen que fue un gran hombre, o un gran maestro moral, o un profundo filósofo, o cosas por el estilo. Mi amigo, hay una sola respuesta correcta. Ese bebecito nacido en Belén es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Verbo encarnado, Dios revestido de humanidad. Hoy quiero compartir con usted este mensaje acerca de la deidad inextinguible del Señor Jesucristo. Por favor, abra la preciosa palabra de Dios en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, en donde vamos a encontrar la historia de la Navidad. Hemos estado hablando acerca del Señor Jesucristo bajo el título Venid, adoremos a Jesús. Y hemos hablado acerca de su incomparable nacimiento, de por qué nació de una virgen. Hemos hablado de su vida perfecta. Nadie jamás ha vivido la vida que el Señor Jesucristo vivió. Y hoy estaremos hablando acerca de su deidad inextinguible. Estaremos hablando acerca del hecho de que este bebé, nacido hace mucho tiempo, fue Dios encarnado. Nuestro director de música me dijo hace algún tiempo: Pastor, me ayudará mucho si usted me dice el tema de su mensaje antes de predicar. Así puedo escoger la música apropiada. Esa es una buena idea. Por ejemplo, si estamos hablando del nacimiento de Jesús, tendremos música, villancicos de Navidad. Pero algunas veces no sé con suficiente anticipación el tema de mis mensajes para comunicárselo. Y esa es una confesión honesta, buena para el alma. Así que simplemente le digo, cuando tengas dudas, cuando no sepas sobre qué voy a predicar, cantemos acerca de Jesús. Eso siempre será apropiado. Con eso en mente, miremos aquí la historia de la Navidad, en Mateo capítulo 1, empezando en el versículo 20. Habla acerca de José y dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y da a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amo este pasaje de las Escrituras. Ahora, ¿quién fue ese bebé nacido ese día? ¿Quién es este a quien llamamos Jesús? Hay una sola respuesta correcta, aunque muchos tienen respuestas erróneas al respecto. Por ejemplo, hay aquellos que dicen que Jesús fue un gran hombre. El Dr. Criswell, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, dijo esto: el comparar a Jesús con los grandes hombres de la tierra como Alejandro el Grande, Cristóbal Colón o Cervantes es como comparar un grano de polvo con todo el universo, como comparar un lunar con el monte Everest en los Himalayas. Y yo digo amén a eso. Algunos dijeron que Jesús fue un gran hombre. Otros se refirieron a él como un gran maestro moral, y lo fue. Pero como dice el filósofo cristiano C.S. Lewis, no tenemos la opción de simplemente llamarle un maestro moral y seguir caminando. Otros dirán: bueno, él es más que un gran maestro moral, él es un profeta, un mensajero de Dios. El Corán de los musulmanes dice eso acerca de Jesucristo. El Corán enseña que Jesús fue solo un mensajero de Alá. No, mi amigo. Él fue más que un mensajero de Alá. Él es Dios encarnado. Otros, los de la nueva era, dicen: él es un místico, un medium. Que Jesús es un canal para conocer a Dios.
Por eso hacen lo que piensan está de acuerdo con el Todopoderoso por medio de su místico Jesús. El Jesús con una bola de cristal, que no es sino un demonio imitando al Señor Jesucristo. Recuerde, hay demonios que se autoproclaman Jesús. Es mejor que entendamos quién es Jesús. Él es Dios encarnado. Eso es el Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne. No solo es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Hijo. Eso nos trae a una doctrina que necesitamos enfatizar hoy más que nunca, y es la doctrina de la Trinidad. Ahora quiero que note la presencia de la Santa Trinidad en este pasaje que hemos leído. Por ejemplo, miremos en Mateo capítulo 1, versículo 20. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Por favor, subraye en su Biblia la siguiente frase. Del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Subraye eso también. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Subraye la palabra Señor. Y ahí tiene la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios en tres personas. Ahora ponga atención porque vamos a profundizar más de lo normal en este mensaje. La doctrina de la Trinidad es un gran distintivo cristiano, un Dios en tres personas. La mala interpretación de esta doctrina conduce a la herejía. Ya sean las herejías de los testigos de Jehová, o las herejías de los musulmanes, o de los unitarios, si usted no cree en la Trinidad, no creerá tampoco el significado del mensaje de la Biblia, que Dios es un Dios de tres en uno y uno en tres. Nuestros amigos judíos y nuestra iglesia ama a Israel no han entendido este mensaje. Ellos, al enfatizar la unidad de Dios, han fallado en comprender que aún la Biblia hebrea enseña que este Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios trino. Y vamos a demostrar eso con la palabra de Dios. Ellos creen que Yahvé, Jehová, es Dios, el único Dios, el Señor, y tienen razón. Él es Dios el Padre. Pero en la Biblia hay también Dios el Hijo. Ahora déjeme mostrarle cómo Dios el Padre es descrito en la Biblia. ¿Cuál es el nombre más santo de Dios en el Antiguo Testamento? Es el gran Yo Soy. Si no le importa anotar algo al margen de su Biblia, ponga Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. Ahora Moisés está diciendo, Señor, si yo tengo que presentarte a esta gente, ¿quién debo decir que tú eres? ¿Quién eres tú? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No dijo, yo fui. Tampoco dijo, yo seré. Dijo, yo soy el gran yo soy. Nunca hubo un tiempo en que no haya sido. Yo soy el que soy. Este es el santo, místico, maravilloso nombre de Jehová Dios. Ahora, recuerde que es así como se mostró Dios a Moisés. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mi amigo, ¿está entendiendo esto? Espero que sí. Ahora los fariseos creían haber atrapado a Jesús. Estos fariseos en quienes la leche de la bondad humana se había agriado. Estos fariseos que tenían envidia del Señor Jesucristo. Estos fariseos que se burlaban del Señor e insinuaban que Jesús había nacido de fornicación. Jesús había hablado de Abraham. Y lo que ellos dijeron lo encontramos en Juan capítulo 8 desde el versículo 56. Jesús está hablando a estos fariseos y les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Ahora, por favor, no se pierda lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
yo soy. ¿Lo entendió? ¿Cuál es el gran y santo nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Es el gran yo soy. Ellos dijeron, ¿has visto a Abraham? Él respondió, antes de que Abraham existiera, yo soy. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya sido Jesús, el Hijo de Dios. Después de esto, la Biblia dice, tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Oh, ellos entendieron el mensaje. Era blasfemia para ellos el que Él se identificara a sí mismo con el gran yo soy, Dios. El Padre es Dios, Dios, el Hijo es Dios, y Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora en esta historia de Navidad vemos al Espíritu Santo cubriendo a María. Él fue quien causó el embarazo de María. Él también es Dios porque Jesús es el Hijo de Dios de acuerdo a la carne. Pastor Rogers, ¿no está usted de acuerdo con otros en que el Espíritu Santo es solo una influencia emanada de Dios? No. El Espíritu Santo es una persona. Nunca se refiere al Espíritu Santo como eso. No hable de mí diciendo, eso tenía un traje oscuro esta mañana. Mi amigo, el Espíritu Santo es una persona que siente, tiene voluntad, actúa, vive y puede ser abusado. La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted no puede contristar a una influencia, solo puede contristar a una persona, y solo puede contristar a alguien que le ama. Los muchachitos del vecindario le molestarán, pero sus propios hijos le contristarán. ¿Lo comprende? Usted solo puede contristar a alguien que le ama. Permítame darle un versículo como prueba textual de la deidad del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hubo unas personas, Ananías y Zafira, que habían mentido a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Esto dice la Escritura. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Subrayé la frase, mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Ahora escuche lo siguiente con mucho cuidado. Ya le había dicho, has mentido al Espíritu Santo, y ahora le dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Lo comprendió, mi amigo? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Mentiste a Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, uno en tres, tres en uno, santo, 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 misericordioso, poderoso, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Ha cantado ese himno alguna vez? ¿Sabe lo que está cantando? En esta oportunidad vamos a estudiar tres cosas. En primer lugar, quiero que pensemos en el insondable misterio de la Trinidad. Ya hemos visto al Dios Trino en la historia de la Navidad. Por favor, busque 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Usted dice, Pastor Rogers, no lo entiendo. Mi amigo, me alegra que no lo entienda. Me alegra si nadie lo entiende, porque no puede ser entendido. Debe ser creído. Yo no tendría ninguna confianza en un Dios que puedo entender. John Wesley dijo, ¿cómo un gusano puede entender a un hombre? ¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo puede lo finito conocer lo infinito? ¿Cómo podemos descifrar los misterios de la Trinidad? No nos es dado a nosotros el entender, nos es dado el creer. Es un misterio, va más allá de la lógica, la filosofía, la ciencia, las matemáticas. No piense que usted tiene que meter a Dios en el pequeño maletín de su intelecto para entenderlo. Hay muchas cosas en la naturaleza que usted no entiende.
Usted no entiende cómo de entre el lodo y la basura puede crecer una hermosa flor. ¿Quién entiende lo que es el infinito? Algo que nunca termina, como el espacio. ¿Quién entre los oyentes puede entender lo que es la eternidad? Algo sin comienzo y sin fin. Nuestras mentes se detienen porque todo lo que conocemos tiene un comienzo y un fin. Pero hay lo infinito, lo eterno. Y francamente, estas cosas están más allá de nuestro entendimiento. Por eso no trate de demostrar la Trinidad, nunca podrá hacerlo. Así que tire a la basura sus tubos de ensayo, deje de lado su computadora y calculadora, y arrodillándose en el polvo con la Biblia abierta diga: yo creo porque Dios lo dice en su palabra. Es un misterio insondable, pero de todas maneras es la verdad. Mi amigo, no tenemos que entender todas las cosas. Usted sabe, la gente enciende sus motores teológicos tratando de ilustrar la Trinidad y dicen: oh, eso es como esto o como aquello. Tratamos de comparar a Dios con algo. Bueno, la verdad es que solo hay un Dios. Así que no tenemos con qué compararlo. Una muchacha tenía un enamorado, pero salía con otro joven una noche. Y le confesó a su enamorado: salí con Enrique anoche y él me besó. ¿Cómo? ¿Que te besó? Le voy a enseñar a ese. Y ella le dijo: tú no puedes enseñarle nada a Enrique. Usted puede comparar un beso con otro, pero no puede comparar a Dios con nada porque no hay otro Dios. Anote al margen el siguiente versículo, Isaías 40:18. ¿A qué, pues, haréis semejantes a Dios? Nunca comete el error de decir que Dios es semejante a algo. ¿A qué, pues, haréis semejantes a Dios? Un beso puede ser diferente o parecido a otro beso, pero hay un solo Dios, y vemos reflejos de la Trinidad en todo, reflejos, pero no pruebas. Tiempo y espacio conforman nuestro universo. ¿Qué es el tiempo? Pasado, presente y futuro. El espacio es anchura, altura, profundidad, y todo está unido. Cada uno es distinguible, pero todos son inseparables. Usted no puede tener un pasado sin un presente, no puede tener un presente sin un futuro, y no puede tener un futuro sin un pasado. Cada uno es distinguible y sin embargo son inseparables. No son la prueba de la Trinidad, solo su reflejo. Espacio, altura, anchura, profundidad. Usted no puede tener anchura sin profundidad, no puede tener profundidad sin altura. Cada uno es distinguible. Todas son inseparables. ¿Por qué? Porque son el reflejo del gran Dios que lo hizo todo. Dios en tres personas. Esto es un misterio insondable. Un misterio insondable. Algunas veces usamos falsas analogías. Alguien podrá decir: bien, eso es fácil de entender. Es como el pastor Rogers. Él es el esposo de Joyce, es mi pastor y es el abuelito de Ángela. No es así. No es Dios actuando en tres formas. Es Dios en tres personas. Usted me dirá: bueno, pastor, yo no entiendo eso. Es verdad. En Isaías 55, versículos 8 y 9 leemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. De paso pregunto: ¿cuán alto es eso? Para que lo piense. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un hombre sabio dijo: no trate de explicar la Trinidad, perderá la razón, pero no la niegue, perderá su alma. ¿Cómo lo sabemos? Por revelación divina al abrir la palabra de Dios, que es el único conocimiento que tenemos del Altísimo revelándose a sí mismo a nosotros. Ahora, esta es la segunda cosa que quiero que vea, no solo el insondable misterio, sino también la revelada manifestación de la Trinidad. Si Dios es un Dios trino, usted esperaría que Él se manifieste, y eso es precisamente lo que Él ha hecho.
Veamos otra vez la escritura en Mateo 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios nos ha dado las profecías del Antiguo Testamento y allí nos revela estas cosas. Ahora los musulmanes dicen que creen en el Antiguo Testamento. Los judíos creen en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Así que, ¿por qué no vamos al Antiguo Testamento y vemos si podemos encontrar allí la Trinidad? En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted me dirá: pastor, no veo la Trinidad ahí. Escúcheme con atención. Aquí la palabra hebrea para Dios es Elohim, y es un nombre en plural. Elo es el apelativo singular para Dios. Elo. Ahora, si usted añade la terminación in, tiene la palabra Elohim, que pluraliza el nombre. Este nombre plural puede ser traducido: en el principio los dioses. Bueno, sabemos que hay un solo Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que escribiera Elohim, dioses, plural. Pero entonces, aunque gramaticalmente es incorrecto, excepto por inspiración divina, usa un verbo en singular: dioses, Elohim, creó los cielos y la tierra. ¿Cómo puede ser esto? Es un Dios actuando como una unidad, el Dios Trino. Con eso en mente, recuerde que el bebé de Belén es el que creó el establo y el mismo pesebre en el cual nació. Vimos en primer lugar el insondable misterio de la Trinidad. En segundo lugar, no solo existe el insondable misterio, sino también la revelada manifestación de la Trinidad. Recuerda lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora leamos Juan 1, los versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo. Este es el nombre bíblico o descripción de Jesús. Y el Verbo era con Dios. Por favor, ponga mucha atención a la siguiente frase. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él. ¿Sin quién? Pues sin Jesús. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo ve? ¿Lo está entendiendo? Bien, ahora escúcheme. Lo que estoy tratando de decir es que el bebecito nacido en la aldea de Belén es el poderoso Dios de Génesis 1:1. Amén. Nada fue hecho sin Él. Lo ve en la creación del mundo, del universo, de las galaxias. Lo ve en el gran mandamiento que Dios le dio a Israel. Porque hay un gran mandamiento dado a Israel y que todo judío ortodoxo lo sabe de memoria. Se lo conoce como Shema y se encuentra en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra Jehová es la traducción de la palabra Yahvé. Jehová es el Señor. O el Señor, nuestro Elohim, es uno. Jehová, nuestro Dios es un Dios. Jehová es nuestro Elohim. Estoy tratando de mostrarle lo siguiente. Aún en esta gran confesión de Israel tenemos reflejos de la Trinidad. Y cuando dice Jehová, nuestro Elohim es un Dios, usa la palabra Echad para un, que significa no un uno singular, sino un uno plural. Y usted inmediatamente me pregunta: pastor, ¿cómo puede haber un uno plural? Bueno, déjeme darle otras citas bíblicas en donde se utiliza esta misma palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando la Biblia habla de marido y mujer uniéndose, juntándose, dice: y serán Echad, o sea, una sola carne. Ahora, ¿son ellos dos o uno? La respuesta es sí. En Génesis 11:6 es el relato de la Torre de Babel. Dios dijo: he aquí el pueblo es uno. ¿Todos ellos? Sí, pero uno. La misma palabra que es usada en Jehová nuestro Dios es uno. En el libro de Números capítulo 3 y versículo 23 leemos de un racimo de uvas, muchas uvas, pero un solo racimo, lo cual hace una unidad plural.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Elohim es uno. ¿Le está haciendo pensar todo esto? Bien, me alegro que así sea. Y si alguien dice, pero no sabemos nada del Hijo de Dios, sino en el Nuevo Testamento, le diré que está equivocado. Usted aprende acerca del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Por favor, veamos Daniel capítulo 3, versículo 25. El rey Nabucodonosor, mirando el horno de fuego, dijo, He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién caminaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? Jesús. Miremos Proverbios 30, versículo 4. Esta es una pregunta para los ancianos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Su nombre es Jehová, y el nombre de su hijo es Jesús. Esa es la respuesta. Dios tuvo un hijo. ¿Y cuál es el propósito de Dios con su hijo? Leamos en el Antiguo Testamento, el Salmo 2, versículos 6 y 7. Esto es lo que el Todopoderoso Dios dice. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, y aquí es Jesús quien habla, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mi amigo, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y si usted quiere un versículo navideño en el Antiguo Testamento, le invito a leer Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño nacido es el bebé de Belén. El hijo que nos es dado es el eterno Jesús. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿A quién se le llamará Dios fuerte? Al bebé de Belén. Pastor, un momento. Ese bebecito nacido en un pesebre tan pequeño, aparentemente tan débil, será llamado Dios fuerte. Mi amigo, así lo declara la palabra de Dios. Dios fuerte, el Gibor. ¿Sabe lo que el Gibor literalmente significa? Significa el Dios hombre. El Dios hombre que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Profetizado 700 años de que Jesucristo naciera. Los testigos de Jehová le dirán, Él no es Jehová Dios. Veamos lo que dice Isaías 10:21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y eso, sin ninguna sombra de duda, hace referencia a Jehová, y Jesús es llamado Jehová. Por lo tanto, cuando en el Antiguo Testamento llegamos a la milagrosa historia del nacimiento del Señor Jesucristo, no debe asombrarnos el ver a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo juntos en esta maravillosa historia de la Navidad. Al mismo tiempo, el mismo Evangelio de Mateo, que en el capítulo 1 comienza hablando de la Santa Trinidad, concluye en Mateo 28, dando la gran comisión a la iglesia. Jesús habla y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando bautizamos a los creyentes, los bautizamos con la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúcheme atentamente. Si Jesucristo no fuera Dios, sería blasfemia el que se ponga en el mismo plano de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es lo mismo de igual y eterno que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Espero que haya comprendido esto perfectamente. Bien, veamos la tercera y última cosa. Quiero que vea el invariable ministerio de la Trinidad. Ahora es un misterio manifestado.
Pero si usted me pregunta por qué tanto lío sobre este asunto, ¿qué diferencia puede haber entre creerlo o no? Le responderé en pocas palabras: mi amigo, su destino eterno depende de eso. Su destino eterno depende de eso. Leamos una vez más Mateo 1, versículos 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando juntos por su salvación. Usted es elegido por el Padre. Él le ha amado aún antes de que usted naciera, y fue salvado por su Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Esa es la forma en que usted fue salvo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios el Padre le ama, Dios el Hijo le salva y Dios el Espíritu Santo le da poder. Esa fue la bendita bendición que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Antes de terminar, quiero contarle una historia que se la contaron a un amigo mío y él me la contó a mí. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre británico muy rico que tenía un hijo. Este joven entró en la Real Fuerza Aérea Británica y durante un combate aéreo con el enemigo fue abatido y murió, dejando a su padre, cuya esposa había fallecido tiempo atrás, completamente rico y sin familiares ni otros descendientes. Después de algunos años, este hombre murió y dejó un testamento en el cual especificaba que todos sus bienes debían ser vendidos y ese dinero debía ser repartido entre algunas organizaciones caritativas. Su colección de arte, que era realmente increíble, debía ser rematada al martillo. Una mundialmente agencia de remate se encargaría del proceso y coleccionistas de arte de todo el mundo vinieron para tratar de adjudicarse esa famosa colección. Abierto el remate, el rematador anunció: vamos a rematar un retrato al óleo. El cuadro estaba sobre un trípode y cuando lo develaron se vio el retrato de un hombre. Era el retrato del hijo del hombre rico, el joven que murió en combate aéreo. Muy pocos de los presentes conocieron al joven, y el pintor que hizo el retrato tampoco era muy conocido. Así que para la mayoría de los coleccionistas, ese cuadro no tenía ningún valor, y nadie ofreció nada. Pero un hombre viejo amigo de la familia que conoció al joven, lo vio crecer y supo de su trágica muerte en combate, pensó que sería bueno tener ese retrato del joven. Así que hizo una oferta insignificante, y nadie más lo hizo. El rematador preguntó: ¿hay alguna otra oferta? No. A la 1, a las 2 y a las 3. Vendida ese señor. Y luego añadió: señores, el remate ha terminado. Los coleccionistas, sorprendidos y disgustados, dijeron: no puede ser, debe haber otras pinturas. Y el rematador les informó: señores, me fue prohibido el comunicarles que en el testamento se estipula que aquel que comprara este cuadro recibiría automáticamente toda la colección de arte. El que tiene al hijo tiene todo lo demás. Amigo, quiero decirle que Dios tiene un hijo y que cuando usted tiene al hijo lo tiene todo. Gracias a Dios por la deidad del Señor Jesucristo. Dios mismo bajó del cielo revistiéndose de humanidad, llevó nuestros pecados a la cruz y pagó nuestra deuda. Pero déjeme decirle algo importantísimo: eso no nos hace ningún bien, ninguno, a menos que por fe recibamos al Señor Jesucristo. No importa qué regalo le ofrezcan a usted esta Navidad, si lo deja empaquetado o lo rechaza, no le servirá de nada, pero insultará al dador. La Biblia dice:
Gracias a Dios por su don inefable. Dios, mi amigo, se ofrece a usted el mismo, lo cual significa vida eterna, paz y gozo, y un hogar en el cielo. Usted debe, por fe, recibirlo. Un autor anónimo escribió lo siguiente: he tratado de 1000 formas de apaciguar mis temores, de levantar mi esperanza, cuando todo lo que necesito, de acuerdo a la Biblia, es Jesús. Mi alma es como la noche y mi corazón como acero. No puedo ver, no puedo sentir, porque para tener luz y vida debo tener a Jesús. Él murió, Él vive, Él reina, Él intercede. Hay amor en todo lo que dice y hace. Todo lo que un pecador necesita es a Jesús, y aunque algunos me golpeen y otros me acusen, a pesar del pecado, a pesar de la vergüenza, yo me acercaré a aquel cuyo nombre es Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, yo quiero invitarle a que usted invite a Jesús en su corazón. Quiero guiarle en una oración, y en esta oración usted puede decir un sí eterno a Jesucristo. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, hoy puede tenerla. Ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Creo que tú pagaste mi deuda de pecado con tu sangre en la cruz. Gracias por haber derramado tu preciosa sangre por mí. Creo que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si es que confiaba en ti. Confío en ti. Este momento, este instante, por fe, abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame. Sálvame. Sálvame, Jesús.